¿Sabes qué es lo más triste de enterrar a un hombre que amaste durante 40 años? No es el frío de la tierra ni el silencio de su voz, sino darte cuenta de que el ataúd está vacío, porque el hombre que creías conocer nunca existió de verdad. Mientras el sacerdote recitaba esas oraciones vacías sobre el cuerpo de mi esposo Alberto, vi a una mujer caminar por el sendero principal del cementerio, una mujer que no debería estar allí, de la mano de dos jóvenes que tenían exactamente la misma forma de caminar que mis propios hijos, y en ese instante supe que mi vida entera había sido una obra de teatro escrita por un mentiroso profesional. Si alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies y que cada recuerdo de tu pasado es una moneda falsa, quédate conmigo y escucha esta historia hasta el final, porque necesito que compartas este relato con alguien que aún crea en la verdad. Así que dale me gusta a este video y sígueme para que no te pierdas ni un solo detalle de cómo desenterramos los secretos más oscuros de mi familia. Aquel mediodía, el sol quemaba de una forma inusual para ser un entierro, como si quisiera iluminar con saña la farsa que estábamos representando frente a la tumba abierta. Mis hijos, mis nietos y yo estábamos allí, vestidos de un luto impecable, llorando al pilar de la casa, al hombre ejemplar que nunca faltó a una cena de Navidad, pero que, según descubrimos después, tenía otro juego de cubiertos esperándolo en una mesa a 300 kilómetros de distancia. La mujer se detuvo a pocos metros de nosotros. No llevaba negro. Vestía un traje azul eléctrico que gritaba desafío, y sus ojos, hinchados por un dolor que me resultó insultantemente familiar, se clavaron en el féretro con una propiedad que me revolvió las entrañas. No hubo gritos al principio, solo un silencio espeso que se podía cortar con un cuchillo, mientras el resto de los presentes empezaba a murmurar, dándose cuenta de que el parecido físico entre los chicos que venían con ella y mi hijo mayor era algo que la genética no podía explicar de otra manera que no fuera la traición. Alberto siempre decía que sus viajes de negocios al norte eran el sacrificio necesario para que no nos faltara nada, y yo, bendita sea mi ceguera de esposa devota, le preparaba la maleta con un cariño que hoy me da asco recordar, planchando sus camisas para que luciera impecable ante una audiencia que yo no conocía. Esa tarde en el cementerio, cuando la extraña se acercó y dejó caer una sola rosa blanca sobre la caja de madera, susurrando un nombre que solo nosotros usábamos en la intimidad, comprendí que el hombre con el que compartí mi cama durante décadas era un extraño que habitaba el cuerpo de mi marido. Mis hijos estaban paralizados, sus rostros pasando de la confusión a una rabia contenida que amenazaba con estallar en medio del campo santo. Pero yo, con la sabiduría que te dan los años y los golpes, simplemente me mantuve erguida, sintiendo cómo el frío de la verdad empezaba a congelar mi sangre. Esa mujer no era una amante pasajera, no era un error de una noche de copas, era la otra mitad de una vida diseñada con la precisión de un arquitecto del engaño. Tenían fotos, tenían recuerdos, tenían una casa, y lo que es peor, tenían el mismo derecho que nosotros a llorar sobre esa tumba, porque para ellos, Alberto también era el héroe, el padre abnegado y el esposo perfecto que volvía a casa después de sus semanas de trabajo en la capital. El choque fue frontal, una colisión de dos realidades que no podían coexistir en el mismo universo, y mientras los abogados empezaban a aparecer en mi mente como buitres antes de que el cuerpo siquiera se enfriara, supe que la reconstrucción de mi identidad iba a ser un camino lleno de espinas. Ella me miró a los ojos, y en su reflejo vi mi propia humillación multiplicada por 20 años de mentiras compartidas sin saberlo. No somos víctimas, somos los escombros de una explosión que él planeó con cuidado, asegurándose de estar muerto antes de que el fuego nos alcanzara a todos. Ahora me toca a mí contar cómo fue que ese hombre ejemplar construyó un imperio de falsedades sobre los cimientos de nuestra confianza, y cómo, ante su tumba, dos familias que se odiaban sin conocerse,
Tuvieron que empezar a decidir quién se quedaría con las cenizas de una vida que resultó ser pura ceniza desde el principio. No me moveré de aquí hasta que cada secreto salga a la luz, porque si él pensó que el silencio de la muerte lo protegería de sus pecados, no contaba con que una abuela traicionada tiene más memoria que un cementerio entero y más fuerza que la verdad misma cuando decide dejar de callar. El aire en el salón de mi casa se sentía tan pesado que cada respiración me quemaba los pulmones, mientras veía a mis hijos caminar de un lado a otro como animales enjaulados después de aquel espectáculo en el cementerio. Nadie hablaba, pero el silencio gritaba todas las preguntas que no nos atrevíamos a pronunciar en voz alta, hasta que mi hijo mayor, con las manos temblorosas, dejó sobre la mesa de centro un maletín de cuero viejo que Alberto siempre mantenía bajo llave en su despacho. No fue difícil forzar la cerradura. Al final, los secretos más grandes suelen estar protegidos por las defensas más frágiles, cuando el dueño ya no está para custodiarlos con sus mentiras. Al abrirlo, lo primero que saltó a la vista no fueron documentos de negocios ni extractos bancarios, sino una serie de fotografías gastadas por el roce de los dedos, imágenes de un hombre que se parecía a mi esposo, pero que vestía ropas que yo nunca le vi, sonriendo en un patio que no era el nuestro frente a una casa de paredes amarillas, situada en una ciudad que él juraba visitar solo por aburridas juntas de accionistas. Había llaves, una caja entera de llaves con etiquetas escritas de su puño y letra: Casa Norte, bodega, oficina secundaria. Nombres que para nosotros eran coordenadas de un mapa inexistente hasta ese maldito momento. Me puse los anteojos y empecé a leer las cartas que estaban atadas con una cinta elástica, notas breves, cotidianas, llenas de un amor doméstico que me robó el aliento, porque eran idénticas a las que él me dejaba en la mesa de la cocina, cada lunes por la mañana. Llegaré tarde para la cena. No me esperes despierta, te amo, decía una, y la fecha coincidía exactamente con el día de nuestro aniversario de bodas número 15, cuando me llamó diciendo que se había quedado atrapado en una tormenta en la carretera, y yo cené sola frente a una vela que se consumía como mi propia esperanza. Cada papel que sacábamos de ese maletín era una puñalada a mi memoria. Descubrimos recibos de una escuela privada en esa otra ciudad, facturas de un taller mecánico por un coche que no estaba a su nombre, y lo más doloroso, una libreta de ahorros conjunta con esa mujer del traje azul, esa tal Elena, que hoy se atrevió a manchar mi luto con su presencia eléctrica. Mis nietos miraban desde la puerta con los ojos muy abiertos, viendo cómo el pedestal donde tenían a su abuelo se desmoronaba en una pila de papeles amarillentos y traiciones de tinta negra. Alberto no solo tenía otra mujer, tenía una infraestructura completa, una logística del engaño tan perfecta que me hacía dudar de mi propia cordura, preguntándome cómo pude dormir a su lado tantos años sin oler el perfume de otra casa en su piel, o notar que sus besos sabían a despedida constante. Me senté en mi sillón orejero, el mismo donde él se sentaba a leerme el periódico, y sentí que la madera me rechazaba, que todo en esa casa estaba contaminado por la sombra de un hombre que era un maestro de la interpretación. Las llaves sobre la mesa brillaban bajo la lámpara como trofeos de una guerra que yo no sabía que estaba librando, y cada una de ellas representaba una puerta que ahora estaba obligada a abrir si quería entender quién demonios era el hombre con el que engendré a mis hijos. No era solo la infidelidad, era el robo de mi tiempo, de mi fe y de la historia que yo creía estar construyendo junto a un compañero fiel. Empezamos a revisar los estados de cuenta y vimos transferencias sistemáticas, un goteo de dinero que salía de nuestro patrimonio para alimentar ese otro hogar, esa otra realidad donde él quizás era un hombre distinto, más joven o tal vez más libre, mientras aquí se ponía la máscara de patriarca ejemplar. Mi hija empezó a llorar, no por la muerte de su padre, sino por la pérdida de su referente, y yo solo podía acariciar esas llaves frías
pensando en que cada una de ellas habría un cuarto lleno de fantasmas que ahora se paseaban por mi sala sin permiso. El maletín olía a tabaco y a un tiempo que ya no me pertenecía, y mientras el sol se ocultaba, recordé cuántas veces le agradecí al cielo por tener un marido tan trabajador, sin saber que su trabajo consistía en mantener dos mundos separados por una frontera de embustes. Aquellas fotos de la casa amarilla se convirtieron en mi obsesión en cuestión de minutos. Necesitaba ver ese lugar, necesitaba tocar las paredes que él tocó y entender cómo se puede vivir una doble vida sin volverse loco en el intento. La sombra de ese otro hogar se proyectaba ahora sobre mi propia sala, y supe que el siguiente paso no sería ir al novenario, sino conducir hasta esa dirección que figuraba en los recibos para reclamar lo que quedaba de mi dignidad. No hay peor soledad que la de descubrir que tu compañero de vida fue un espía en tu propio hogar, recolectando tu amor para usarlo de combustible en otra parte, y mientras cerraba el maletín, sentí que la verdadera batalla apenas estaba comenzando en medio de este laberinto de llaves y sombras. El encuentro no se hizo esperar, porque el dolor cuando es tan grande no sabe de protocolos ni de paciencias, y apenas amaneció el tercer día después del entierro, escuché el motor de un coche deteniéndose frente a mi puerta, con una decisión que me hizo soltar la taza de café. Era ella, Elena, la mujer del traje azul, que ahora vestía unos vaqueros simples y una blusa blanca, que la hacía ver más joven y más vulnerable de lo que mi orgullo estaba dispuesto a admitir en ese momento de rabia contenida. Al abrir la puerta no hubo saludos ni cortesías, sino un reconocimiento mutuo y silencioso de dos náufragas que se encuentran en la misma balsa, después de que el barco se hundiera por completo, dejando solo escombros a su paso. Ella entró en mi sala con una familiaridad que me erizó la piel, y se detuvo frente al retrato de Alberto, que presidía la chimenea soltando una risa amarga, que sonó como cristales rotos cayendo sobre el suelo de mármol. Me dijo que él le había contado que esta casa era una propiedad de inversión donde vivía una tía solterona y enferma, a la que él tenía que cuidar con devoción casi religiosa, y yo sentí un vacío en el estómago, al darme cuenta de que para él yo no era más que una carga ficticia en su otra vida, mientras que para mí ella era la sombra inexistente que ahora cobraba carne y hueso. Nos sentamos frente a frente en la misma mesa donde yo servía la cena cada noche, y sacamos las fotografías que ambas llevábamos como armas de guerra, solo para descubrir con horror que nuestras vidas eran un espejo deformado la una de la otra. Teníamos fotos en el mismo restaurante, con meses de diferencia, celebrando el mismo ascenso laboral de un hombre que se multiplicaba para cumplir con dos agendas de amor y compromiso, sin fallar, ni una sola vez. Ella me mostró una cadena de oro que él le regaló por su 10º aniversario, y yo apreté con fuerza el brazalete que llevaba en mi muñeca derecha, dándome cuenta de que eran del mismo joyero, y probablemente comprados la misma tarde con el mismo dinero que salía de una cuenta, que yo creía compartida solo con mi fe. Fue entonces cuando el odio empezó a transformarse en una extraña y retorcida forma de solidaridad, porque ninguna de las dos era la culpable de la astucia de ese hombre, que nos usó como piezas de un ajedrez que solo él sabía jugar. Elena me contó que él era un padre tierno, que nunca olvidaba un cumpleaños en su otra ciudad, y yo le describí al abuelo ejemplar que jugaba con mis nietos en este jardín, mientras en su mente seguramente repasaba los horarios para llegar a tiempo a su otra función de teatro. El choque de nuestras historias era tan violento que por un momento el aire desapareció de la habitación y nos quedamos mirando las manos de la otra, notando que ambas usábamos el mismo tipo de crema para la piel, porque él decía que le encantaba ese aroma específico. No éramos dos rivales peleando por los restos de un hombre muerto, sino dos víctimas de un estafador emocional, que nos robó décadas de realidad para construir su propio paraíso de egoísmo y control. Ella sacó de su bolso un testamento hológrafo que él le había entregado hace 5 años,
donde le dejaba la casa amarilla y una parte de unas acciones que yo pensaba que estaban destinadas al futuro universitario de mis nietos, y ahí la tregua casi se rompe bajo el peso de la supervivencia material. Sin embargo, al ver sus ojos llenos de la misma desolación que los míos, comprendí que pelear por los restos de Alberto era seguirle el juego a su mentira, incluso después de que su corazón dejara de latir bajo tierra. Las dos habíamos sido amadas por un fantasma, y las dos habíamos servido la misma sopa y escuchado las mismas excusas sobre el cansancio y el trabajo, mientras él se deleitaba en su capacidad de ser dos personas a la vez, sin quebrarse. Me di cuenta de que ella conocía detalles de su carácter que yo ignoraba, y yo guardaba secretos de su juventud, que ella nunca llegaría a saber, completando entre las dos un rompecabezas de un hombre que en realidad no era nadie, porque lo era todo para demasiada gente. Estuvimos horas comparando fechas y viajes, dándonos cuenta de que su logística del engaño era tan perfecta que rayaba en la locura, con vuelos cancelados que nunca existieron y hoteles que solo eran nombres en facturas falsas para justificar sus ausencias de una cama para saltar a la otra. Cuando ella se levantó para irse, me dejó una dirección escrita en un papel arrugado y me invitó a que fuera a ver su mundo, para que terminara de entender que la traición no tenía una sola cara, sino que era un poliedro de falsedades que nos envolvía a todos. Me quedé sola en la casa mirando el sitio donde ella se había sentado, y por primera vez en mi vida sentí que las paredes de mi hogar eran extrañas, como si la presencia de la otra mujer hubiera evaporado el barniz de decencia que cubría mis muebles. El espejo de mi vida se había roto en 1000 pedazos, y ya no importaba cuánto intentara pegarlos, porque la imagen que devolvía era la de una mujer que vivió con un extraño, mientras creía tocar el cielo con las manos. La visita de Elena no trajo paz, sino una claridad dolorosa que me obligaba a decidir si me hundiría en el rencor o si usaría esa verdad compartida para incendiar la memoria de un hombre que nos quiso tanto, que terminó por no querer a ninguna de las dos realmente. El drama apenas empezaba a mostrar sus garras, y yo sabía que para reconstruir mis pilares, primero tenía que ver cómo se derrumbaban los de ella en ese choque frontal de dos familias que el destino y la malicia de Alberto habían decidido unir para siempre frente a una tumba que ya no significaba nada. Sentada frente a la chimenea apagada, empecé a repasar cada uno de los viajes que Alberto hizo en los últimos 20 años, y sentí cómo el suelo de mi memoria se hundía bajo el peso de una lógica nueva y perversa que lo explicaba todo con una claridad aterradora. Recuerdo aquel octubre de 1998, cuando llamó diciendo que se había quedado varado en el aeropuerto por una huelga de pilotos, y yo pasé la noche rezando para que no le faltara nada en ese frío terminal, mientras ahora comprendo que seguramente estaba celebrando el cumpleaños de uno de esos hijos que vi en el cementerio, con la misma tarta de chocolate que yo solía prepararle. Cada comandirovka, como él las llamaba, era un ladrillo en ese muro de mentiras que construyó con la precisión de un ingeniero, y me dolía el alma reconocer que yo misma ayudé a levantar esas paredes al no preguntar nunca más de la cuenta, por miedo a parecer una esposa controladora o desconfiada. Él siempre traía regalos, joyas de plata y perfumes caros que ahora huelen a culpa y a soborno, pequeñas ofrendas que me entregaba con una sonrisa encantadora para comprar mi silencio y mi tranquilidad, mientras su mente ya estaba de regreso en esa otra ciudad de paredes amarillas, donde otra mujer lo esperaba con los brazos abiertos. Me levanté para buscar las agendas viejas que guardábamos en el ático, y al abrir las páginas de cuero gastado, vi las anotaciones de kilómetros recorridos y gastos de gasolina que no cuadraban con las distancias que él decía cubrir, pero que encajaban perfectamente con la ruta hacia la vida de Elena. Todo el fundamento de nuestra familia se basaba en la confianza absoluta en su palabra, y ahora esa palabra era un eco vacío,
que rebotaba en las paredes de una casa que de pronto me parecía demasiado grande y extraña para ser mía. Recuerdo las veces que mis hijos se quejaron porque él no llegaba a tiempo a sus partidos de fútbol o a sus graduaciones, y cómo yo salía en su defensa inventando excusas sobre su agotamiento y su entrega al trabajo, cuando en realidad él simplemente estaba cumpliendo con su otro papel en la otra función de teatro que dirigía con mano de hierro. La traición póstuma es un veneno que no se puede escupir, porque el verdugo ya no está para recibir el castigo, y me consumía la rabia de haber sido la cómplice involuntaria de mi propia desdicha durante 2 décadas de ceguedad absoluta. Miraba las fotos de nuestras vacaciones en la playa y me preguntaba cuántas veces usó el mismo traje de baño para nadar con esos otros niños en una piscina diferente después de habernos dejado a nosotros en la estación de tren, con un beso rápido y una promesa de volver pronto. Alberto era un maestro de la compartimentación, capaz de amar con una intensidad aparente que nos hacía sentir especiales a todos, mientras mantenía su corazón dividido en parcelas estancas que nunca se comunicaban entre sí, hasta que la muerte rompió los diques. Empecé a vaciar los cajones de su escritorio con una furia que no conocía en mí misma, tirando al suelo los diplomas de honor y las placas de reconocimiento de una carrera que ahora sabía que era solo la tapadera de su verdadera profesión, que era el engaño sistemático. Mis hijos entraron en la habitación y me vieron rodeada de papeles y recuerdos destrozados, pero no me detuvieron, porque ellos también estaban sintiendo cómo los pilares de su infancia se derrumbaban al descubrir que su padre ejemplar era un hombre de doble fondo. Cada anécdota familiar que antes nos hacía reír, ahora era una espina que se nos clavaba en la garganta, porque ya no sabíamos qué parte de nuestra historia era verdad y qué parte era un guión escrito para mantenernos tranquilos. El drama no era solo la otra mujer, sino la arquitectura del fraude, la energía que ese hombre gastó en esconderse de nosotros y en robarnos la exclusividad de nuestro amor para repartirla como si fuera un botín de guerra. Me senté en el suelo entre los restos de su oficina y lloré por la mujer que fui, esa que creía que el amor era un refugio seguro y no una trampa de espejos donde la verdad se pierde para siempre. No quedaba nada del hombre que enterré hace 3 días. El Alberto que yo amaba se había evaporado con la llegada de Elena, y en su lugar solo quedaba un rastro de facturas falsas y una sensación de asco que me subía desde el estómago hasta la boca. La reconstrucción de nuestra propia historia iba a ser una tarea de arqueología dolorosa, buscando entre las ruinas algún momento de honestidad pura que no estuviera manchado por su doble vida. Pero cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que la mentira era el cemento que lo mantenía todo unido. Estábamos viviendo en una casa construida sobre arenas movedizas, y ahora que el arquitecto se había ido, el edificio entero amenazaba con aplastarnos con el peso de 20 años de silencios calculados. El ambiente en la casa se volvió eléctrico, cuando mis hijos decidieron que no podían seguir ignorando la existencia de esos otros jóvenes que compartían sus mismos ojos y ese hoyuelo característico en la barbilla que Alberto nos heredó a todos. Fue mi hijo mayor, Marcos, quien tomó el teléfono y llamó al número que Elena me había dejado, citándolos en un café neutral, para que la sangre reconociera a la sangre sin el peso de nuestras casas de por medio. Yo me quedé en el jardín observando cómo se marchaba, sintiendo que el hilo que nos unía se estiraba hasta casi romperse, porque ver a tus hijos enfrentarse a sus reflejos prohibidos es una forma de muerte lenta para cualquier madre. Cuando regresaron horas después, el silencio en el coche era un rugido ensordecedor, y vi en sus rostros una mezcla de asco y fascinación que me heló los huesos. Me contaron que el encuentro fue como mirarse en un espejo roto, donde cada pedazo devolvía una versión distorsionada de sí mismos. Los hijos de Elena, a quienes Alberto llamó curiosamente con nombres que rimaban con los de los míos, hablaban con los mismos modismos y tenían las mismas manías al mover las manos cuando se ponían nerviosos. La otra familia también estaba rota,
sumida en una incredulidad que los igualaba a nosotros, porque para esos chicos su padre era un héroe que viajaba al sur por misiones humanitarias o negocios urgentes que nunca terminaban de explicar. Lo más aterrador de esa otra sangre era la normalidad con la que Alberto había replicado nuestra estructura familiar en el otro bando, como si estuviera haciendo un experimento de laboratorio con seres humanos para ver cuál de las dos versiones de sí mismo sobrevivía mejor al paso del tiempo. Marcos me dijo que uno de los chicos llevaba puesto un reloj que yo le regalé a mi esposo hace 5 años, y ese detalle trivial fue el que finalmente me hizo estallar en un llanto seco, que no traía alivio, sino fuego. No solo compartíamos el apellido y los genes, compartíamos los objetos, los gestos y hasta los chistes privados que yo creía que eran exclusivos de nuestra intimidad matrimonial. Mis hijos se sentían estafados en su propia identidad, preguntándose si su amor por su padre valía algo, ahora que sabían que ese amor era una mercancía distribuida equitativamente entre dos hogares que no debían tocarse jamás. La interacción entre ellos empezó con insultos y reproches, pero terminó en una especie de inspección anatómica donde se comparaban las manos, los pies y la forma de reír, dándose cuenta de que la biología no miente, aunque el corazón sea un mentiroso profesional. Esa otra sangre que ahora reclamaba un espacio en nuestra mesa era el testimonio vivo de la capacidad de Alberto para vivir en la contradicción constante, sin que se le moviera un solo pelo de la ceja al mentirnos a la cara. La rivalidad por ver quién fue el hijo más amado o quién recibió el mejor consejo de un hombre que era un fraude absoluto se convirtió en una competencia macabra, donde nadie podía ganar, porque el premio estaba podrido desde la raíz. Yo los escuchaba hablar y sentía que mi vientre se retorcía al pensar que mientras yo amamantaba a mis pequeños, él quizás estaba eligiendo el color de la cuna para los otros, planeando una vida paralela con la frialdad de quien organiza un archivo de oficina. Ya no éramos nosotros contra ellos, sino todos contra la sombra de un hombre que nos había robado la exclusividad de nuestra existencia para satisfacer su propia necesidad de ser adorado por partida doble. La reconstrucción de nuestra historia familiar ahora incluía nombres que nunca quisimos pronunciar y rostros que nos recordaban constantemente nuestra propia vulnerabilidad frente al engaño. Esa otra sangre no era extraña. Era una parte de nosotros que nos habían arrancado sin permiso y que ahora volvía para reclamar su herencia de dolor y desconcierto en medio de las ruinas de lo que alguna vez llamamos hogar. Cada vez que miraba a Marcos, veía la sombra del otro chico y comprendía que la traición de Alberto no terminaría con su entierro, sino que seguiría latiendo en las venas de todos los que llevábamos su apellido, condenados a buscarnos los unos en los otros para encontrar los pedazos de la verdad que él se llevó a la tumba. La realidad financiera fue el mazo que terminó de demoler las paredes de nuestra dignidad, cuando los abogados nos citaron para desenterrar los números que Alberto había tejido como una tela de araña invisible. Sentada en esa oficina fría de paredes grises, comprendí que mi esposo no solo era un adúltero, sino un malabarista de cuentas que había hipotecado nuestro futuro para sostener su teatro en la otra ciudad. Al abrir los libros contables, descubrimos un laberinto de empresas fantasma y préstamos cruzados que conectaban ambas casas de una forma tan intrincada que era imposible separar nuestro patrimonio del de Elena sin destruirnos a todos en el proceso. Alberto había usado nuestra casa como aval para comprar el terreno de la Casa Amarilla y, a su vez, había utilizado los ahorros de la otra familia para cubrir los agujeros de las deudas que generaba en nuestra ciudad. Éramos socios involuntarios en una estafa que nos obligaba a negociar con los que considerábamos nuestros enemigos, si no queríamos terminar todos en la calle, compartiendo la misma miseria que él nos heredó con su firma. Vi los extractos bancarios donde el dinero que yo creía que iba a mi plan de pensiones saltaba de una cuenta a otra para pagar las vacaciones de esos otros hijos, mientras que las facturas médicas de mis padres
habían sido pagadas con fondos que Elena creía que eran para su jubilación. Fue un golpe bajo descubrir que cada regalo que recibí, cada joya que adornaba mi cuello y cada viaje que hicimos estaba manchado por el sudor y el sacrificio de una mujer que yo odiaba, pero que en el fondo estaba tan estafada como yo. El laberinto financiero nos tenía atrapados en una habitación sin salida, donde la única forma de salvar algo era cooperar para desentrañar el desastre legal que ese hombre dejó tras de sí con una sonrisa de satisfacción póstuma. Mi hijo Marcos miraba las cifras con una rabia contenida, dándose cuenta de que la empresa familiar que él esperaba heredar estaba hueca por dentro como un árbol podrido, que solo se mantiene en pie por la inercia del engaño. Las deudas no distinguían entre esposas legítimas y amantes de 20 años. El banco reclamaba su parte sin importarle el drama humano que palpitaba detrás de cada firma falsificada y cada cuenta corriente abierta en secreto. Alberto se había asegurado de que nuestras vidas estuvieran tan entrelazadas por el dinero, que el odio se volviera un lujo, que no podíamos permitirnos si queríamos sobrevivir económicamente a su partida. Elena y yo tuvimos que sentarnos a revisar facturas de luz, de agua y de impuestos, dándonos cuenta de que compartíamos hasta el mismo contador, un hombre gris que nos había mirado a la cara durante años, sabiendo perfectamente que el dinero de una alimentaba la mesa de la otra. Me sentí sucia al comprender que mi bienestar de décadas había sido financiado en parte por la ceguera de otra mujer y que mis hijos habían crecido gracias a las renuncias de esos otros chicos que ahora nos miraban con la misma desconfianza con la que nosotros los mirábamos a ellos. No había honor en esa herencia, solo una maraña de intereses que nos obligaba a ser cómplices de nuevo en la mentira de Alberto, para que el mundo exterior no se enterara de que el gran empresario ejemplar era un insolvente moral y financiero. Estábamos atadas por un hilo de oro que resultó ser de alambre de espino, y cada movimiento que hacíamos para soltarnos nos hería más profundamente a ambas, mientras las cifras seguían bailando frente a nuestros ojos como fantasmas burlones. Pasamos noches enteras entre carpetas de impuestos y recibos de préstamos tratando de encontrar una lógica que no existía más allá del ego desenfrenado de un hombre que quería poseerlo todo, sin pagar el precio de la verdad en ninguna parte. Al final del laberinto solo quedaba la certeza de que Alberto nos había robado no solo el amor, sino la seguridad de un techo propio, dejándonos una deuda compartida que nos uniría mucho más de lo que cualquier lazo de sangre o de odio podría hacerlo jamás. Cada centavo que faltaba en mi cuenta era una risa de él, desde el más allá, recordándome que en su juego de espejos nadie era el dueño de nada, porque todo le pertenecía a su ambición de vivir dos vidas con el presupuesto de una sola alma rota. Esa tarde, el aire en mi jardín se detuvo, y mis hijos se quedaron quietos cuando me levanté de mi silla, para confesar lo que llevaba quemándome las entrañas desde mucho antes de que el ataúd tocara el suelo. Las máscaras no se caen solas. A veces una tiene que arrancarlas con las manos ensangrentadas, y yo les dije, mirándolos a los ojos, que esa mujer del traje azul no era una sorpresa total para mí, porque una esposa siempre sabe cuando el hombre que duerme a su lado tiene el alma en otra parte. Les confesé que hace 10 años encontré un recibo de un hotel en una chaqueta de Alberto, y que cuando lo enfrenté, él me miró con esa calma aterradora que solo tienen los sociópatas, y me juró por la vida de sus hijos que era un error de contabilidad. Pero yo vi en el fondo de sus pupilas una chispa de triunfo, al ver que yo decidía creerle para no romper el cristal de nuestra felicidad de cartón. No soy una santa ni una mártir. Fui una cobarde que prefirió el silencio cómodo a la verdad devastadora, y ese es el pecado que ahora cargo sobre mis hombros, mientras veo cómo sus vidas se desmoronan por culpa de mi complicidad silenciosa. Les conté cómo empecé a notar que él usaba un tono de voz diferente cuando hablaba por teléfono en el balcón, y cómo el aroma de su piel cambiaba los viernes
cuando regresaba de sus supuestas reuniones de negocios, trayendo consigo un rastro de jabón barato y una prisa por ducharse que antes no tenía. Yo sabía que había otra. Tal vez no sabía que había otra casa y otra familia entera con nombres y apellidos, pero sabía que mi Alberto se estaba deshilachando por las costuras y decidí coser las heridas con hilos de mentiras para que los vecinos no hablaran y para que ellos, mis hijos, pudieran seguir presumiendo de un padre perfecto que no existía. Las máscaras cayeron con un estruendo que me dejó sorda y vi el juicio en los ojos de Marcos, una mirada que me dolió más que cualquier traición de su padre, porque en ese momento comprendieron que su madre también había sido la arquitecta de este desastre, al permitir que el engaño echara raíces por puro orgullo y miedo a la soledad. Les hablé de las noches que pasé despierta contando los minutos para que él llegara, practicando mi cara de sorpresa para cuando él me diera una excusa nueva, convirtiéndome en una actriz tan profesional como él, en este teatro de las sombras. La verdad es que todos en esta familia sospechábamos algo, pero nos daba tanto terror la luz que preferimos vivir en la penumbra de una farsa bien ensayada, y ahora que el sol nos daba de frente, nos sentíamos desnudos y ridículos. Alberto no fue el único mentiroso. Todos fuimos sus cómplices al aceptar sus regalos sin preguntar de dónde venía el dinero y al celebrar sus ausencias como sacrificios laborales, cuando en el fondo sabíamos que un hombre no se ausenta tanto tiempo si no tiene otro lugar donde echar raíces. Al revelar mis sospechas de años, el retrato del padre ejemplar terminó de quemarse, y en su lugar quedó la imagen de un hombre que nos conocía tan bien, que sabía exactamente cuánto silencio podía comprarnos con un viaje a Europa o con una joya nueva. Me sentí vieja y cansada de sostener el peso de una reputación que ya no valía nada, y mientras les pedía perdón por mi ceguera voluntaria, supe que a partir de ahora ya no habría más secretos entre nosotros, pero que el precio de esa honestidad sería el vacío absoluto que deja la pérdida de la fe. No había vuelta atrás. La abuela, que siempre tenía una respuesta para todo, ahora solo tenía preguntas y una maleta llena de arrepentimientos por no haber tenido el valor de incendiar la casa cuando el primer olor a humo entró por la puerta hace una década. El viaje hacia la ciudad de las paredes amarillas fue un trayecto directo al corazón de mi propio funeral en vida, porque conducir hacia el refugio de Elena era como recorrer el mapa de mi propia humillación, kilómetro a kilómetro. Llegué a ese barrio residencial, que olía a pinos, y a una calma que mi propia casa había perdido hacía años, y allí estaba la dirección que aparecía en los recibos. Una construcción modesta pero impecable, con un buzón que ostentaba el apellido de Alberto, junto al de ella, como si la legitimidad fuera algo que se pudiera comprar con una placa de bronce. Caminé por la acera sintiéndome como un fantasma que visita el escenario de un crimen, y al asomarme por la verja, vi el jardín donde él seguramente pasaba los domingos, que me decía estar atrapado en conferencias interminables. Un jardín con un columpio que él mismo debió armar con esas manos que tantas veces acariciaron mi pelo. Todo en ese lugar gritaba su nombre, desde la marca de los neumáticos en la entrada hasta la forma en que estaban podados los rosales, y sentí un mareo violento al comprender que este no era un escondite sucio de un amante arrepentido, sino un hogar con todas las de la ley, con rutinas y vecinos que saludaban a Alberto como al señor de la casa. Me senté en un banco de madera frente a la propiedad y vi salir a uno de los hijos de Elena, el que más se parecía a mi Marcos, y lo vi recoger el periódico con el mismo gesto de aburrimiento que su padre hacía cada mañana. Una repetición genética que me hizo querer gritarle que todo lo que pisaba era una mentira pagada con mi tiempo. Entré en esa ciudad fantasma esperando encontrar una guarida de pecado, y lo que encontré fue una normalidad insultante, una vida de repuesto que Alberto mantenía con la misma dedicación que la nuestra, como si tuviera dos corazones latiendo en pechos distintos. Entré en la panadería de la esquina y pregunté por el señor Alberto,
y la dependienta me sonrió con una calidez que me destrozó el alma diciéndome que era un hombre encantador, un cliente fiel que siempre llevaba las facturas al día y que adoraba a su esposa Elena. En ese momento supe que para este mundo yo no existía. Yo era la otra, la sombra lejana de una ciudad del sur, mientras que aquí, la reina de la casa, era la mujer del traje azul, y yo solo era una intrusa husmeando en la felicidad ajena. Recorrí las calles que él caminó y vi el parque donde seguramente enseñó a montar en bicicleta a esos niños, mientras los míos lo esperaban en la ventana, con la cena enfriándose sobre la mesa, y cada paso que daba era una demolición de mi pasado. Esta ciudad no era un lugar en el mapa. Era la prueba física de que un hombre puede dividir su alma en dos compartimentos estancos y vivir en ambos sin que la culpa lo consuma por dentro, mientras las dos mujeres de su vida se desangran en la ignorancia. Toqué el timbre de la casa amarilla con el corazón martilleando en mis oídos, y cuando Elena abrió la puerta y me vio allí, de pie en su porche, no hubo sorpresa en su rostro, sino una resignación profunda que me invitó a pasar al santuario de sus mentiras compartidas. El interior olía al mismo tabaco de pipa que Alberto fumaba en mi biblioteca, y vi sus pantuflas junto a la puerta y su chaqueta favorita colgada en el perchero, como si él fuera a aparecer en cualquier momento, reclamando su lugar en esa mesa que no era la mía. Me senté en su sofá y sentí que estaba traicionando mis propios recuerdos al ocupar el espacio que le pertenecía a ella, pero necesitaba ver las fotos en los estantes para terminar de romperme por dentro. Allí estaba él, celebrando Navidades que yo pasé con gripe mientras él decía estar trabajando, sonriendo en cumpleaños de desconocidos, con la misma alegría que mostraba en los míos, y sosteniendo a bebés que llevaban su sangre, pero no mi bendición. Esta visita al mundo de Alberto fue el golpe final, porque entendí que no fue un error pasajero, sino una decisión consciente de construir un universo paralelo donde él era el centro de todo, y nosotras solo éramos los satélites que orbitaban alrededor de su ego descomunal. Salí de esa casa sintiendo que el aire de esa ciudad me asfixiaba, y mientras regresaba a mi propia realidad, comprendí que ya no quedaba nada que salvar de los escombros, porque el hombre al que amé nunca habitó en un solo lugar, sino que fue un nómada del engaño, que nos dejó a todos viviendo en ciudades de papel, que se desintegraban bajo la lluvia de la verdad. El conflicto estalló como una granada de fragmentación, cuando los hijos de ambas familias se sentaron a la misma mesa para discutir el destino de los bienes que quedaban, porque el dinero tiene la maldita costumbre de sacar lo peor de los seres humanos, incluso en medio del duelo. Mis hijos reclamaban la casa del sur y las cuentas bancarias como un derecho sagrado de la legitimidad, mientras que los hijos de Elena, con los ojos inyectados en sangre, exigían que se respetara la voluntad de un padre que les había prometido protección en esa casa amarilla que ahora pendía de un hilo legal. Los gritos resonaban en las paredes de mi salón, y por un momento olvidaron que todos llevaban la misma cara y el mismo dolor, transformando el funeral en un campo de batalla, donde la herencia era el único trofeo que parecía importarles para compensar la traición. Elena y yo nos mirábamos desde los extremos de la habitación como dos generales cansadas que ya no encuentran sentido a la guerra, mientras veíamos a nuestros jóvenes lanzarse insultos que en realidad iban dirigidos al hombre que ya no estaba allí para defenderse. Hubo un instante de silencio gélido, cuando Marcos mencionó que nosotros éramos la familia verdadera, y que ellos no eran más que un error en la vida de un hombre respetable, y fue ahí donde comprendí que el odio nos estaba convirtiendo en monstruos peores que Alberto. Me levanté con una fuerza que no sabía que me quedaba, y golpeé la mesa con un cenicero de cristal, exigiendo silencio, porque me negaba a que mi casa se convirtiera en un mercado de pulgas, donde se subastaba el honor de nuestras vidas rotas. Les dije que Alberto no nos dejó una fortuna,
sino un veneno que nos estaba matando lentamente, y que si seguían peleando por unos ladrillos y unas monedas, terminarían siendo tan vacíos como el corazón del hombre que los engendró. La piedad empezó a filtrarse por las grietas de la rabia, cuando una de las hijas de Helena rompió a llorar, diciendo que ella no quería el dinero, sino recuperar la imagen del padre que le leía cuentos por las noches, y que ahora le parecía un extraño con 1000 caras. Ese fue el punto de quiebre donde el orgullo empezó a ceder ante la miseria compartida, y nos dimos cuenta de que la única forma de no hundirnos del todo era ejercer un tipo de misericordia que Alberto nunca tuvo con nosotras. Decidimos en esa tarde amarga repartir lo que quedaba no según las leyes de los hombres, sino según las necesidades del alma, acordando que ninguna familia dejaría a la otra en la calle, porque el castigo por los pecados del padre no debía caer sobre los hombros de unos hijos que solo buscaron su amor. El perdón se sintió como un trago de hiel al principio, pero era la única medicina para detener la hemorragia de odio que amenazaba con destruir lo poco que quedaba de nuestra cordura. Al final de la reunión, el testamento de Alberto ya no era un documento legal, sino un pedazo de papel sin valor frente a la decisión de dos familias de no dejarse arrastrar al abismo por el rencor póstumo de un mentiroso. Todavía nos dolía la piel al mirarnos, y la traición seguía ahí quemando como una marca de hierro candente, pero habíamos elegido la paz sobre la justicia, porque en esta historia no había justicia posible que pudiera devolvernos la pureza de los años perdidos. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, supe que habíamos ganado la batalla más difícil, que fue la de no permitir que el veneno de Alberto nos transformara en el reflejo de su propia oscuridad. Me senté frente al escritorio vacío de Alberto y empecé a vaciar hasta el último rincón de los cajones secretos, decidida a encontrar al hombre real que se escondía detrás de las dos máscaras que nos había vendido a Helena y a mí durante 20 años. Lo que encontré no fue un monstruo ni un santo, sino un vacío aterrador lleno de recibos de hoteles, donde se registraba con nombres falsos, y diarios, donde anotaba sus mentiras con la frialdad de un contable, para no confundir un guión con el otro. Alberto no era el hombre ejemplar del sur, ni el aventurero del norte. Era un camaleón que se alimentaba de nuestra necesidad de creer en algo perfecto. Un actor que se perdió tanto en sus personajes que terminó por no tener un alma propia que reclamar. Al juntar las piezas de sus dos vidas, me di cuenta de que él no nos amaba a nosotras, sino que amaba la sensación de poder que le daba controlarnos a todos desde la sombra de su engaño, disfrutando del vértigo de caminar sobre la cuerda floja sin caerse nunca. Había cartas de una tercera mujer, una que nunca llegó a ser familia, pero que aparecía en sus notas de viaje como un refugio de fin de semana, y al leerlas, sentí que el hombre al que yo le lavaba la ropa y le criaba los hijos era simplemente una cáscara vacía, un holograma diseñado para satisfacer las expectativas de la sociedad, mientras por dentro era pura nada. Mis hijos y los de Helena se reunieron conmigo en esa habitación, y juntos empezamos a quemar las cartas y las fotos que ya no significaban nada, aceptando que el Alberto que conocimos era un invento de nuestra propia imaginación colectiva. No se puede llorar por alguien que nunca existió, y ese descubrimiento fue más liberador que cualquier herencia, porque nos quitó de encima la carga de intentar perdonar a un fantasma que solo habitaba en los huecos de nuestra ignorancia. El hombre que estaba bajo tierra era un desconocido para todos nosotros, un extraño que alquiló nuestros corazones para pasar sus ratos libres y que ahora nos dejaba con la tarea de inventarnos una historia nueva, donde él no fuera el protagonista, sino solo una nota al pie de página llena de errores. Al final del día, el retrato de Alberto que colgaba en el salón principal terminó guardado en el ático, cubierto por una sábana blanca, como si quisiéramos borrar el rastro de su paso por este mundo de una vez por todas. Estábamos frente al vacío de un hombre que no fue nadie, y en esa nada empezamos a encontrar por fin el espacio para ser nosotros mismos,
sin el peso de su sombra vigilante. El perdón llegó a nuestras vidas no como una paloma de paz, sino como un veneno amargo que tuvimos que tragar gota a gota para que el odio no nos terminara de secar las entrañas por dentro. Me encontré sentada en el porche de la casa de Elena, una tarde de lluvia, comprendiendo que perdonar a Alberto no significaba olvidar sus mentiras, ni justificar su doble vida, sino simplemente soltar la cadena que nos mantenía atadas a su cadáver putrefacto. El perdón era un ácido que disolvía los recuerdos bonitos, para dejarnos solo con la realidad cruda de que fuimos amadas por un espejismo, y aceptar eso dolía más que cualquier bofetada en el rostro, porque implicaba admitir nuestra propia vulnerabilidad. Mis hijos empezaron a dejar de mencionar su nombre en las cenas familiares, y ese silencio era la medicina que necesitábamos para que la herida dejara de supurar, aunque supiéramos que la cicatriz nos acompañaría hasta el final de nuestros días. Elena y yo hablábamos por teléfono a veces, no como amigas, sino como sobrevivientes de una catástrofe natural que comparten consejos sobre cómo reconstruir un techo que se vino abajo sin aviso previo. Me di cuenta de que el rencor era un fuego que solo me quemaba a mí, mientras él descansaba tranquilo bajo tierra, ajeno al desastre que provocó, y decidí que no le daría el gusto de verme consumida por la amargura ni un minuto más de mi vejez. El perdón fue aprender a ver las fotos de nuestras vacaciones y no sentir asco, sino una extraña compasión por esa mujer ingenua que fui, que sonreía a la cámara sin saber que el fotógrafo tenía otra película en el bolsillo, con otros rostros y otros paisajes. Fue un proceso lento y doloroso, donde tuvimos que separar al hombre del mito y entender que Alberto era simplemente un ser humano roto y egoísta que no supo cómo lidiar con sus propios vacíos sin destruir los mundos de los demás en el camino. Ya no buscábamos justicia porque en la traición póstuma la justicia es un concepto vacío, y nos conformamos con la paz de saber que ya no había más secretos escondidos en los rincones de nuestras casas. El veneno del perdón nos dejó un sabor metálico en la boca, pero también nos devolvió la capacidad de mirar al futuro sin el miedo constante de encontrar otro cajón con doble fondo o otra llave que no abriera ninguna puerta conocida. Aceptamos que el amor que sentimos fue real para nosotras, aunque para él fuera solo una moneda de cambio en su mercado de falsedades, y en esa distinción encontramos la fuerza para seguir adelante con la frente en alto. El drama de la identidad perdida empezó a sanar, cuando dejamos de definirnos a través de su mirada de mentiroso y empezamos a vernos con nuestros propios ojos cansados, pero por fin limpios de la niebla del engaño. El perdón no nos devolvió la felicidad de antes, pero nos dio una libertad feroz que solo conocen aquellos que han perdido todo lo que creían sagrado y han sobrevivido para contarlo frente a las ruinas de su propio pasado. Hoy, el jardín de la Casa Amarilla luce diferente, porque lo estamos limpiando entre todos, quitando las malas hierbas de una historia que ya no nos pertenece, y plantando flores nuevas sobre las ruinas de aquel imperio de mentiras que Alberto construyó con tanto esmero. En este último capítulo de nuestra desgracia, hemos decidido que el apellido ya no será una carga sino un puente, y aunque el dolor de la traición nunca desaparezca del todo, hemos aprendido a caminar cojeando sin caernos al abismo del rencor absoluto. Veo a mis nietos jugar con los hijos de Elena en el césped, y aunque a veces se me escapa un suspiro al ver en sus gestos la sombra del hombre que nos engañó, me obligo a recordar que ellos son inocentes de la malicia de su abuelo y que tienen derecho a una historia limpia de secretos. Hemos vendido las propiedades que nos ataban al pasado, y hemos repartido el dinero con una equidad que habría dejado a Alberto sin palabras, porque donde él sembró división, nosotros hemos decidido cultivar una extraña y resiliente forma de familia extendida. Yo ya no soy la viuda engañada, ni Elena es la amante proscrita. Ahora somos simplemente dos mujeres que sobrevivieron a un naufragio
y que han decidido compartir la isla de la verdad antes que morir solas en el mar de la hipocresía. La identidad que perdí cuando se abrió la tumba, la he recuperado pieza por pieza, dándome cuenta de que mi valor nunca dependió de la fidelidad de un hombre, sino de mi propia capacidad para sostener mi hogar, incluso cuando el suelo era de papel. Las dos familias se reúnen una vez al mes, no para recordar al hombre que no fue, sino para celebrar a las personas que somos ahora libres de las cadenas de una doble vida, que nos robó demasiado tiempo y demasiada paz. He quemado el último retrato de Alberto en la chimenea, y mientras las llamas consumían su sonrisa perfecta, sentí que por fin podía respirar sin que el aire me supiera a ceniza y a engaño rancio. No sé qué nos deparará el futuro, ni si algún día podré volver a confiar en alguien con la misma entrega ciega de antes, pero lo que sí sé es que ya no vivo en una casa de espejos donde la verdad se esconde detrás de cada puerta cerrada. El árbol de nuestra familia ha crecido de forma extraña con ramas que no deberían tocarse y raíces que se nutrieron de una traición póstuma, pero es un árbol real y sólido que aguanta las tormentas sin romperse, porque ya no tiene nada que ocultar. Al final de este largo camino de reconstrucción, me doy cuenta de que Alberto nos dio el regalo más amargo de todos, que fue la oportunidad de ver quiénes éramos realmente, cuando todo lo que dábamos por sentado se derrumbaba frente a nuestros ojos. Me quedo con esta paz ganada a pulso con el silencio del jardín y con la certeza de que mi historia ya no la escribe un mentiroso, sino mi propia mano, que aunque tiembla un poco, todavía tiene fuerza para trazar el rumbo de mis últimos días. Hemos cerrado el libro de la doble vida y hemos empezado a escribir una crónica de honestidad brutal, donde ya no hay espacio para las sombras, ni para los hombres ejemplares que solo existen en las pesadillas de los que se atreven a amar de verdad. Que este relato sirva para recordar que cuando los pilares de la verdad se derrumban, uno siempre puede usar los escombros para construir algo más fuerte, algo más humano, y sobre todo, algo que sea verdaderamente nuestro.